En Abancop estamos muy entusiasmados de hacer una alianza estratégica con la cooperativa Crediguate RL, donde realizaremos el plan estratégico y el plan de negocios 2021-2025. El entusiasmo se debe, entre otras cosas, a que Crediguate tiene un equipo de directivos y colaboradores sólido y comprometido. Además, la cooperativa tiene un enorme potencial. ¿Alguna vez ha pensado en los beneficios que aporta tener una mentalidad estratégica? ¿Ha reflexionado sobre su cooperativa y su entorno? En Abancop consideramos importante detenernos un momento para hacer una pequeña reflexión sobre lo que es esta importante cooperativa y lo que queremos ser en un futuro, pues sabemos que con esta actividad miles de familias tendrán acceso a un mejor nivel de vida como resultado del cooperativismo. En nuestra vida diaria, la planificación es una actividad cotidiana que realizamos de manera informal y a veces de forma espontánea, donde decidimos hacer o no hacer una serie de cosas. En todo proceso de planificación se consideran factores como el tiempo disponible, los recursos con los que contamos, las habilidades que tenemos y definir a dónde queremos llegar. Se trata de alcanzar nuestros objetivos con los recursos que tenemos e incluso definir de dónde podemos obtener recursos adicionales. Cuanto mejor planifiquemos lo que queremos hacer, más posibilidades hay de que salga como nos gustaría. Con esta actividad estamos construyendo el futuro de la cooperativa. La función que tenemos en Abancop es actuar como facilitadores. Estaremos utilizando diversas herramientas y metodologías donde su participación es fundamental. Iniciaremos con un diagnóstico en diversas áreas y necesitaremos el apoyo de todo el personal directivo y colaboradores de la cooperativa. Haremos este diagnóstico a través de diversas encuestas y necesitaremos que las responda y dé a conocer sus puntos de vista. Recuerde que sus opiniones son muy importantes en la construcción del futuro. Posterior al diagnóstico vendrá la parte de reflexión y priorización. Para esto se creará un comité de análisis, se abrirán varios canales de comunicación y nos gustaría invitarles a que todos estemos al pendiente. Después de la priorización, realizaremos el documento final a través de varias reuniones presenciales en las oficinas de la cooperativa. Para tener éxito se deben superar algunos retos, entre los cuales destacan lograr la participación activa de todos, reflexionar acerca de lo que podemos hacer en el futuro y no caer en el error de analizar lo que no hemos hecho en el pasado, y cambiar nuestro chip mental. Por otro lado, utilizaremos una plataforma de capacitación, donde estudiaremos varios cursos. Al principio puede resultar un poco complicado utilizar estas herramientas. Aprender es muy fácil y pronto descubriremos las ventajas de utilizar herramientas adecuadas. Recuerde que la planificación estratégica es un proceso sistemático, ordenado, participativo y continuo para definir el propósito de la cooperativa, estableciendo metas y objetivos realistas y consistentes con la misión y valores institucionales alcanzables en un plazo de tiempo determinado. Por cierto, esto será una pregunta del examen que tendrá que responder. El plan estratégico es una herramienta fundamental para la cooperativa, ya que nos proporciona un análisis de la situación actual en la que se encuentra, la situación a la que se quiere llegar en un plazo determinado y qué tenemos que hacer para conseguirlo con los recursos que disponemos. Quisiera que recuerden lo siguiente: el plan estratégico es un documento que recoge el resultado del análisis de la cooperativa y su entorno, grupos de interés, valores, factores internos y externos, donde se define claramente el propósito de la cooperativa y se establecen las metas y objetivos a alcanzar en un plazo determinado. Define las señas de identidad y marca el camino a seguir, y hace que todos trabajen en la misma dirección. Su participación es muy importante para construir el futuro de Crediguate. Pronto recibirá varios correos con vínculos a preguntas que le pedimos atentamente responda lo más honesto y rápido posible. Construyamos juntos el futuro de la cooperativa. Abancop, juntos avanzamos.